Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Apocalipsis 2, versos 8 al 11. Dice el verso 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que les dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá un daño de parte de la muerte segunda. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que podamos no solo estudiarla, sino sobre todo, Señor, practicarla. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? La iglesia va a sufrir persecución. Esto pasó en el tiempo antiguo, está pasando en nuestro tiempo y va a pasar en el futuro. La iglesia de nosotros el día de hoy está pasando persecuciones, está pasando tribulaciones, todo tipo de persecuciones y todo tipo de tribulaciones. Les mencionaba las semanas anteriores que la iglesia no es este edificio, que la iglesia no son esos grandes templos, sino que la iglesia es cada uno de nosotros. La iglesia soy yo. Y cuando hablo de que la iglesia va a pasar dificultades, cuando la iglesia va a pasar pruebas, tribulaciones, sufrimientos, me estoy refiriendo a cada uno de ustedes individualmente. No sé cómo vinieron hoy, pero sé que si ustedes son cristianos, están pasando tribulaciones. Y prepárense porque vienen más fuertes. Pero el Señor nos dice: sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. La iglesia de Esmirna, que es a la que el Señor Jesucristo le da este mensaje esta mañana, y la vamos a estudiar esta mañana, estaba siendo atacada fuertemente por el Imperio Romano, por los judíos mismos que vivían adentro, por la comunidad, por la ciudad estaban siendo atacados. Era una iglesia que estaba viviendo bajo una tremenda persecución, pero era una iglesia que se mantuvo fiel al Señor. Fue fiel a la misión que Cristo les había dado. Hoy cantábamos y lo cantábamos alegremente, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, decíamos, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es emocionante cantarlo,
Pero para eso fuimos llamados. Y fuimos llamados para anunciarlo en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. No importa lo que venga contra tu vida, tienes que seguir anunciando a Jesucristo. Por lo tanto, las iglesias van a tener tremenda persecución. Esta iglesia de Esmirna, podemos decir que es el modelo ideal de la iglesia de nuestro tiempo. Podemos decir que no estaba equivocada, por lo menos no en grandes cosas. Es una de las pocas iglesias a las que el Señor Jesucristo no les hace una advertencia. Vimos la semana pasada que cuando le habló a la iglesia de Éfeso, el Señor decía: conozco tus obras, sé que tú has trabajado arduamente, sé que has hecho las cosas bien, pero tengo una cosa contra ti: has dejado tu primer amor. Pero a esta iglesia de Esmirna no le tiene ningún llamado de atención. Y por eso podemos decir que esta podría ser la imagen de la iglesia que nosotros deberíamos de ser. Una iglesia que se mantiene fiel a Jesucristo a pesar de cualquier circunstancia. Una iglesia que se mantiene fiel al Señor, no importando venga lo que venga. Y hoy lo cantábamos: he decidido seguir a Cristo. Pero no es solo que lo cantemos, tenemos que ponerlo en práctica. Cuando vienen los ataques contra nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? Señor, ¿por qué a mí? Si están pasando estas cosas en mi vida, mejor renuncio, mejor ya no sigo. Pero hoy vamos a ver lo que hizo esta iglesia en Esmirna. Veamos lo que dice el verso 8. Y aquí vamos a ver quién es el que escribe y a quiénes les escribe. El verso 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Bueno, ya sabemos quién es el ángel de la iglesia, ¿verdad? ¿Quiénes se recuerdan? ¿Quién es el ángel de la iglesia? Nosotros suena muy bonito, ¿verdad? Pero dígalo así más personalizado. Yo. ¿Por qué? Porque la palabra ángel significa mensajero. Y nosotros somos los encargados de llevar el mensaje. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando al ministro, al pastor, al que lleva el mensaje de Jesucristo. Y le está hablando en lo particular a la congregación de Esmirna. Pero yo quiero que le hable esta mañana a la congregación de Capilla Calvario, Calvary Chapel, Guatemala. Entonces, este mensaje está dirigido para aquellos que alguna vez han testificado de Cristo. ¿Alguna vez has testificado del Señor? ¿Le has hablado a alguien de Jesucristo? Bueno, entonces el mensaje para aquellos que hicieron así es para ustedes. Es importante que recordemos esto, porque muchos pueden decir: es que este mensaje era para la iglesia de Esmirna, o este mensaje es para el pastor, o este mensaje es para los ministros, este mensaje es para cada uno de nosotros, este mensaje es para que nosotros lo recibamos. Cada uno de nosotros nos debemos de mantener fieles al Señor Jesucristo. Y no solo nosotros debemos de mantenernos fieles, sino que debemos de animar a otros que se mantengan fieles. Cuando vemos que los otros están pasando, como dicen por ahí, el Niágara en bicicleta, o cuando están pasando aquellos problemas que sienten que ya no pueden pasarlos, es en ese momento cuando necesitan las palabras de aliento de otra persona y decirle: hermano, adelante, no importa los problemas que estés pasando, el Señor es fiel y te ha prometido que si te mantienes fiel, Él te dará la corona de la vida. Quiero que nos pongamos un poquito en el contexto de qué era Esmirna, o cómo era Esmirna, o qué estaba pasando Esmirna en ese tiempo. Esmirna
era un puerto, era una ciudad y es una ciudad hermosa. Si usted puede entrar al internet o conseguir alguna literatura de Esmirna, va a ver que es uno de los puertos más bellos que hay ahora en la parte norte o en la parte oriental ahí de Europa, ¿verdad? Es, ¿cómo se llama este país? Turquía. Gracias, Eli. Es uno de los puertos, quizás el tercer puerto más importante ahora en Turquía. Pero en ese tiempo era una ciudad de las más grandes, de las más hermosas, y ahí era el centro, quizás donde estaban las mejores universidades de ese tiempo. Era un centro de mucha cultura, y los habitantes de Esmirna se sentían orgullosos de su ciudad. Y ellos llamaban a esta ciudad, porque era una ciudad de singular belleza, ellos decían que era la gloria del Asia. Así la mencionaban, ¿verdad? Yo cuando leía esto, me recordaba en mi tiempo, ¿verdad? A Guatemala se le llamaba así, la tacita de plata. No sé si alguno de ustedes se recuerda. Gracias hermanos por participar conmigo de ese A esta ciudad de Guatemala se le llamó la tacita de plata, y ahora quieren retomar eso. Han estado haciendo en el centro, pues, ¿verdad? Porque en las áreas marginales no creo que lo logren, ¿verdad? Pero esta gente de Esmirna estaba orgullosa de su ciudad. Esmirna era quizás el centro comercial más grande del Asia en ese tiempo. Era como decir Ciudad Cayalá, ¿verdad? Toda la gente quería ir a conocer Esmirna, porque era una ciudad muy, muy bella y tenía mucho comercio. Estaba bañada por 2 ríos que llevaban sus afluentes a esta ciudad y terminaban en el puerto, donde salía toda la mercadería para otros lugares. Entonces Esmirna, como Éfeso, eran ciudades de gran riqueza comercial, eran ciudades donde fluía el comercio, y por eso los romanos quisieron tomar Esmirna. Pero Esmirna también tenía un problema, que era una ciudad que estaba muy comprometida con la idolatría y con la adoración, especialmente a los emperadores romanos. Esmirna era muy famosa porque ahí habían unos templos magníficos, y en una calle donde estaban esos templos era llamada la calle de oro. Ahí estaba el templo a Cibeles, estaba el templo a Apolo, a Esculapio, el templo a Afrodita, y había un gran templo a Zeus. Era llamada la calle de oro porque ahí encontraba usted todos esos templos, y todavía están allí. Pero los romanos estaban desapareciendo, o querían desaparecer con todos esos ritos a esos dioses, y lo que ellos buscaban era que el César fuera el único adorado. Entonces, allá por el año 196, Esmirna construyó el primer templo a la dea Roma, o a la diosa de Roma. Era el símbolo espiritual de esa potente ciudad de Roma. Los romanos adoraban en ese templo a los emperadores ya muertos, pero en Esmirna estaba sucediendo algo, que para que el que quisiera vivir en Esmirna, para que el que quisiera decir que era ciudadano de Esmirna, tenía que adorar al emperador que estaba en ese momento vivo. Allá por el año 23, Esmirna tuvo el privilegio, podemos decir, de construir el templo donde se iba a adorar al emperador Tiberio César. Fue escogida por los romanos para levantar ese templo en esa ciudad. Y en el año 81, el año 96 por ahí, el emperador Domiciano fue el primero que empezó a reclamar adoración para él como Señor. Fíjense que este Domiciano hizo esto.
Domiciano dijo: si usted quiere ser ciudadano de Roma, si usted quiere ser ciudadano de Esmirna, tiene que venir aquí con nosotros y decir que César es el Señor. Y entonces le vamos a dar su corona, le vamos a dar su certificado donde diga que usted es ciudadano de primera. Entonces usted puede comprar, puede vender, puede tener propiedades, puede moverse libremente. Pero si no hace eso, le quitamos sus propiedades, usted va a ser considerado como cualquier ciudadano de última categoría y no va a tener derecho ni a comprar ni a vender. ¿Les suena algo parecido a lo que va a suceder en el futuro? Entonces él convirtió la adoración al emperador romano en una adoración obligatoria. Si ustedes no adoraban al César, perdían todos sus derechos como ciudadanos. Ahí, en esa ciudad, estaba ubicada la iglesia de Esmirna. Ahí, en esa ciudad, fue donde el apóstol Juan, el que escribe el Apocalipsis, fue apresado y enviado a la isla de Patmos. Hay un libro donde se describe toda la historia de la iglesia después del libro de los Hechos. Este se llama el libro de los mártires. Si usted quiere leerlo alguna vez, se llama el libro de los mártires. Ahí continúa la historia del libro de los Hechos. Pero aquí hay una historia muy interesante. Es la historia de la vida de Policarpo. Policarpo era en ese momento el obispo de la iglesia de Esmirna. Y los romanos sabían que si hacían que este Policarpo declarara que César es el Señor, toda la iglesia de Esmirna iba a ser intimidada. Es como que hoy entrara aquí la policía y me vinieran a poner a mí un rifle en el pecho y dijeran: pastor, usted tiene que decir que algún Pérez por ahí es el Señor, ¿verdad? Él es el que manda, Él es el Señor de su vida. Entonces, si yo declaro eso, pues la iglesia se va a ver intimidada y todos van a decir: bueno, si aquel lo dijo, yo también, ¿verdad? Entonces Policarpo era el obispo en ese tiempo. Entonces los romanos querían obligarlo a que él le rindiera culto al César. Y sabían que con eso iban a asustar a todos los cristianos. Entonces lo que hicieron fue, Policarpo dijo: no, yo no voy a negar a mi Señor. El único que es digno de adoración, el único que es mi Señor, se llama Jesucristo. Entonces lo agarraron a Policarpo y lo amarraron en un palo y pusieron una hoguera listo para quemarlo alrededor de él. Y le decían: ¡viejo! Porque Policarpo tenía cerca de 86 años en ese momento. Yo me siento todavía patojón ahorita. 86 años tenía Policarpo. Entonces dijeron: este viejito ya no va a aguantar con la presión que le va a meter el Imperio Romano. Entonces le decían: lo único que tienes que hacer es negar a Jesucristo y decir que César es el Señor. Se juntó todo el pueblo porque oyeron que tenían a Policarpo. ¿Y qué creen ustedes que sucedió? Policarpo aprovechó esa oportunidad para predicar de Jesucristo. Él dijo: no importa, aunque me maten, Jesucristo es el único digno de adoración. Jesucristo es el único digno de toda reverencia. Solo Él es Señor, no hay otro Señor. Y empezó a testificar de Jesucristo. Entonces los romanos enardecidos, el pueblo enardecido, los judíos que vivían en ese lugar enardecidos porque sabían que eso iba contra el Imperio Romano, le prendieron fuego a la hoguera y empezó a arder esa hoguera. Y uno de esos judíos que estaban ahí, le ensartaron una lanza en el costado a Policarpo y empezó a sangrar. Y saben una cosa,
Era tanta la sangre de Policarpo que apagó la hoguera. Y él seguía testificando de Jesucristo. Igual el Señor hace con nosotros. La sangre de Jesucristo ha apagado la hoguera que Satanás te tiene alrededor de ti. No negó al Señor Jesucristo. Murió, pero no negó al Señor Jesucristo. Esa era la Esmirna de ese tiempo. Ahí era donde vivía esta iglesia. En ese ambiente se movía esta iglesia. Entonces el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia: yo soy el primero y el último. Le está diciendo: iglesia, no hay otro más que yo. Yo soy el que tiene el poder de todo. Yo soy el que tiene el control del tiempo. No importa si tú eres perseguido, yo soy el primero y voy a ser el último. Y esto te lo dice también a ti. Esto es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a esta iglesia de Esmirna: yo tengo el poder y la autoridad sobre todas estas autoridades. Yo era antes que ellos y yo voy a ser después que ellos. No importa lo que ellos estén diciendo, yo soy el primero y soy el último. Y no importa lo que venga a tu vida. El Señor está ahí en medio de ese problema contigo. El Señor está pasando ese problema contigo. El Señor sabe la solución de ese problema, porque Él ya conoce toda la historia. Todos estos romanos querían usurpar el lugar de Jesucristo. Ellos querían decir: el César es el Señor, pero el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: yo soy el primero y el último. Toda persona que te ocasione problemas a ti se está metiendo con Jesucristo. Toda persona que se metía con la iglesia de Esmirna se estaba metiendo con Jesucristo. Y sigue diciendo este verso 8, también el Señor Jesucristo, hablándole a la iglesia de Esmirna, le dice: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y le está diciendo a la iglesia de Esmirna: este sufrimiento tuyo, esto que estás pasando, es solo por un momento. Esto es transitorio, esto va a pasar. No importa si te matan, tú vas a vivir. Yo ya fui muerto, a mí me mataron, pero resucité. Estoy vivo. Eso es lo que le está diciendo Cristo a la iglesia. No importa el problema que tú tengas, esto es solo por un momento. Lo tuyo va a ser eterno. Vas a vivir por la eternidad. No importa lo que estés pasando, iglesia. Esto es temporal. Esto va a ser solo por un momento. Jesucristo, nuestro Señor, venció a la muerte. La muerte no lo pudo retener. Cristo es el vencedor. Iglesia, Jesucristo es el primero y el último en tu vida. Jesucristo estuvo muerto, estuvo en problemas, estuvo pasando dificultades, pero vivió, resucitó, y así igual nosotros. Lo más que nos puede pasar, lo peor que nos puede pasar es que nos maten, pero es lo mejor para el cristiano. Porque para el cristiano, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es tu problema que estás pasando hoy? Esto va a ser solo por un poco de tiempo. El Señor Jesucristo dice en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo podría decir hoy que aquí hay un montón de muertos, pero resucitados.
El verso 9, vamos a ir un poquito más rápido, si no se me van a dormir. El verso 9, miren qué tremendo versículo. Si hoy venía desanimado, espero que este versículo lo anime. El verso 9 dice, yo conozco tus obras. Interesante esta palabra, porque el Señor dice, yo te conozco. Igual que le dijo a Éfeso, yo conozco tus obras. Pero nos dice otra vez, nos vuelve a recordar, nos dice, yo te conozco. De mí no te puedes esconder. ¿Cuántos creen que no se pueden esconder del Señor? Entonces, Él sabe lo que hacen en la oscuridad. Él sabe lo que hacen cuando están a solas en el cuarto encerrados. Él sabe lo que hacen cuando no están en la casa caminando por ahí. Por eso le dice a Esmirna, yo conozco tus obras. Ahora veamos cuáles eran las obras de Esmirna. Y estas 4 cosas es lo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna. Primero dice, tu tribulación. Dice, yo sé que estás pasando una tremenda tribulación. Y cuando el Señor se refiere a tribulación, cuando la palabra habla de tribulación, significa una tremenda aflicción. Una aflicción que puede ser una presión que sientes que te está aplastando, que ya no vas a salir ahí. Eso es lo que significa tribulación, una de las aflicciones más fuertes. Aquello que quizás tú digas, ay Señor, no puedo con esto. Pero el Señor te dice, yo conozco eso que tú estás pasando. Yo conozco esa tribulación donde estás metido. Pero sabía que Esmirna iba a soportar esa presión. Sabía que Esmirna iba a soportar ese ataque del enemigo. Sabía que Esmirna no iba a negar a Jesucristo. Entonces no importa la tribulación, la presión que venga con tu vida, mantente fiel al Señor y el Señor te va a sacar adelante. Esmirna estaba pasando esa tremenda tribulación. Si ellos negaban a Jesucristo, podrían estar mejor, porque podrían ser ciudadanos de primera. Pero a ellos no les importó perder sus propiedades, a ellos no les importó que los metieran a la cárcel, a ellos no les importó incluso que los mataran, no negaron a Jesucristo. Y la palabra del Señor dice en 1 de Pedro 4, versos 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os pasara. Gócense, y la estoy parafraseando, gócense porque ustedes están participando de los padecimientos de Cristo. Gócense porque están pasando lo mismo que pasó el Señor Jesucristo. Y esto también para que cuando Él sea revelado en su gloria, ustedes también. Si estás pasando tribulaciones esta mañana, gócense, alégrense. Pero qué diferentes son aquellas iglesias donde dice, si estás pasando tribulación, estás en pecado. Tienes que ser rico. Y Cristo le está diciendo a Esmirna, conozco tu tribulación. Pero le sigue diciendo, tu pobreza. Y cuando dije al principio que Esmirna es lo que debería ser la iglesia de nuestro tiempo, qué diferente es lo que se está predicando ahora. Conozco tu pobreza, le dice el Señor a Esmirna. Una iglesia que soportó todo. Una iglesia que llegó incluso a la pobreza extrema. Una iglesia donde a los miembros de la iglesia les quitaron los trabajos. Una iglesia donde a sus miembros les quitaron sus propiedades, se las confiscaron, pasaron a ser parte del gobierno de Roma.
Una iglesia que no cumplió con la ley de los romanos porque ésta iba en contra del Señor. Y cuando dice conozco tu pobreza, el Señor está diciendo sé que eres de los más pobres. Quizás hasta podrían llamar a una iglesia indigente. Llegó a una pobreza extrema, eso es lo que está diciendo aquí. Pero ustedes fueron leales. No declararon a César como Señor de sus vidas. ¿Cuántos cristianos dejan de seguir a Cristo por unos cuantos dólares más? ¿Cuántos cristianos dejan tirados sus ministerios por venirse a servir por unos dólares más? Qué triste, porque están declarando que el Señor de sus vidas se llama Don Dólar. Don Dólar es el que domina esas iglesias. Pero los verdaderos cristianos no pueden negar que el Señor es el único digno de adoración. Y este era el motivo por el cual esta iglesia era muy pobre. Por eso el Señor le dice, conozco tu pobreza. Conozco que a veces no te alcanza ni para pagar la renta. Pero no niegues el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 6 y verso 10, dice que nosotros debemos de estar entristecidos. Ya me está pasando lo mismo que a Daniel a mí. Pero siempre gozosos. 2 Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Miren qué tremendo esto. Aunque no tengamos nada en la bolsa, nosotros podemos enriquecer a muchos. Y lo vamos a ver en la siguiente parte. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así debe ser el cristiano. Debe sentirse gozoso, aunque sea pobre, enriquezca a los demás. Aunque no tenga nada, usted va a dar mucho de todo lo que posee. Estaba leyendo algo acerca del apóstol Pedro, cuando al entrar a la iglesia encontró a aquel enfermo en la puerta, aquel que estaba pidiendo limosna, y el apóstol Pedro le dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. No tenía nada Pedro, pero de lo que tenía dio. Y me pareció interesante un comentario que hacían, porque dicen que hoy hay iglesias que dicen, tengo plata y no te doy. Y no tengo tampoco lo otro que te puedo dar, porque tengo plata. No sé si entendieron, pero no tienen oro y plata, pero no tienen al Espíritu Santo, no tienen nada. Tercer lugar, le dice el Señor a esta iglesia, pero tú eres, ¿qué dice? Rico. ¿Cuántos ricos hay esta mañana aquí? Amén. Tú eres rico, le dice a la iglesia, porque eres una iglesia que se mantiene fuerte espiritualmente. Estás pobre exteriormente, pero interiormente tienes una riqueza porque tienes al Señor dentro de ti y tienes la misión que solo tienen los hijos de un rey. Estás pobre adentro de ti, pero estás amando al Señor, estás amando a los hermanos, estás rico espiritualmente. Ves que todos tienen necesidades y a pesar de que tú eres pobre, todavía tienes para dar a las otras necesidades. Si te mantienes fiel al Señor, si te mantienes estudiando su palabra, si te mantienes creyendo que Él es el Señor de señores, tú eres el más rico de todos los del universo. Si sigues manteniéndote leal al Señor, si sigues teniendo una vida santa y justa, tú eres el más rico de todos. Si esta iglesia se mantiene fiel,
no importando los problemas que estemos pasando, Dios va a llenar esta iglesia con el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a ver, aunque no tengamos riquezas, pero vamos a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Amén. Pero mantente fiel. El apóstol Pablo decía en Filipenses 3:8, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por amor de Él, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura porque he ganado a Cristo. Esa es la verdadera riqueza. No importa si lo pierdes todo, pero si ganas a Jesucristo, tú eres rico. Tú eres el que tiene la mejor riqueza en sus manos. Y la cuarta cosa que estaba pasando esta iglesia, dice, y la blasfemia. El Señor dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. La iglesia va a sufrir todo tipo de calumnias. Tú vas a sufrir todo tipo de calumnias. Te van a calumniar. Vendrán a decir un montón de cosas de ti. Van a hablar un montón de cosas de ti, iglesia. Mucha gente que se dice ser cristiana, pero no lo es. Mucha gente que lo que están buscando que tú hagas es que niegues a Jesucristo. En Esmirna se movía una gran cantidad de personas que eran judías. Y esto de judíos viene de que eran de Judea. Y si nosotros somos hijos de un rey, también somos judíos. Pero somos judíos cristianos. No somos de sinagogas de Satanás. No andamos calumniando a nadie, no andamos levantando falso testimonio, no andamos hablando a espaldas de otros, lo hablamos directa y abiertamente. Pero estos judíos tenían una gran influencia con los funcionarios del gobierno y por eso andaban calumniando a los cristianos, a los de esta iglesia de Esmirna, los llevaban a chillarlos delante de los funcionarios de Roma, llegaban a decir, ese que está ahí, no quiere decir que César es el Señor. Y ya le caía la policía encima y se lo llevaban y le quitaban sus propiedades y lo desterraban prácticamente de la ciudad. Lo discriminaban, hablaban mal de él. Y eso era lo que los judíos andaban buscando. Y eso es lo que muchos cristianos están haciendo en nuestro tiempo. Están hablando mal de los otros cristianos. Están difamando a otros cristianos con tal de quedarse con el don dinero. El Señor te creó a ti para que tú seas testigo de Él en esta tierra. Pero muchos fallamos en eso. Al primer problema empezamos a negar a Cristo. Habemos muchos Pedros aquí antes de tener un encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, es necesario que vaya y que muera. No, Señor, ¿cómo yo no voy a permitir eso? Ay, Pedro, le dijo, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y así somos muchos aquí. Yo no voy a negar a Cristo nunca. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones, cuando viene la pobreza, cuando viene la blasfemia en contra de ti, cuando están hablando mal de ti, cuando te injurian. Y eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. Tu calidad de cristiano depende del lugar donde tú te mantengas. Si te mantienes adorando y sirviendo al Señor, tú eres un hijo de Dios. Pero si en cualquier circunstancia, por muy pequeña que sea, empiezas a negarlo, tú eres de la sinagoga de Satanás.
Y aunque parezca muy fuerte esto que les estoy diciendo, eso es lo que dice la palabra. Dice que Él conoce la blasfemia de los que se dicen ser cristianos y no lo son, sino son sinagogas de Satanás. O sea que no importa lo que estés pasando, el Señor te conoce y sabe de qué lado estás. No importa lo que tú pienses, el Señor te conoce. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 10, 32, 33: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Verso 10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. No está diciendo ya no vas a padecer más. No temas en nada porque vienen todavía más padecimientos, vienen todavía más tribulaciones. Pero el Señor te dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Vienen más pruebas para la iglesia. Pero no teman, dice el Señor. Lo que van a padecer ustedes no es comparable con las promesas del Señor. No teman lo que va a pasar. Cristo nos está diciendo: viene más persecución. Las sinagogas de Satanás se agitarán contra ustedes. Esos que andan detrás de las cosas materiales los van a perseguir y los van a querer acabar. Pero no teman, porque esto es solo por un periodo de tiempo. Esto es corto, esto es rápido, esto va a pasar. Cuando habla de 10 días, no es un periodo literal, de decir 10 días vamos a sufrir y después de 10 días ya pasó. No, es un periodo que Él lo pone como un periodo de tiempo. Recuérdense que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces no está hablando tampoco de 10,000 años, ¿verdad? Porque muchos podrían decir: es que ahí 10 días dijo 10,000 años, vamos a estar sufriendo toda la vida, ¿verdad? No, esto es hablando de un corto tiempo. Pero Dios va a permitir que tú seas probado. ¿Oyeron bien esto? Dios va a permitir que nosotros seamos probados. ¿Y para qué creen ustedes que Dios permite la persecución y la tribulación? Cuando estamos en riqueza, cuando solo nos metemos la mano entre la bolsa y compramos lo que querramos o vamos a cualquier restaurante, como que Dios no existe. Pero cuando viene el primer problema, cuando falta la plata en la bolsa, cuando empezamos a ver que se le hacen hoyos a los zapatos, cuando empezamos a oír que nuestros hijos están reclamando dinero para comer, para sus estudios, y no tenemos, es cuando doblamos las rodillas. Es cuando empezamos a clamar y decirle: Señor, ayúdame. El Señor va a permitir problemas en tu vida para que podamos estar cerca de Él, para que podamos llegar a Él, para que podamos reconocer que solo Él es el único que puede resolver nuestros problemas. Cuando nos creemos muy suficientes, Dios te va a decir: ok, hijo, dale adelante con tus fuerzas. Pero cuando ya no tengamos fuerzas de nosotros, nos va a decir: aquí están las mías. Dios va a permitir que pasamos tribulaciones para que nosotros podamos ser testigos al mundo. Cuando la gente nos ve y dice: pero ¿cómo pasando estas pruebas?
¿Cómo esta persona que está empobrecido sigue gozoso? ¿Cómo este que le está lloviendo sobre mojado sigue alabando a Dios? ¿Cómo este que incluso le vino la muerte de sus familiares sigue alabando a Dios? Es en medio de esas situaciones, cuando estamos siendo probados, cuando nosotros podemos dar testimonio de que Cristo vive en nuestras vidas. Cuando las cosas van bien, ni nos recordamos de testificar de Cristo. Pero cuando estamos metidos en medio del problema, entonces sí, Cristo, Cristo, Cristo. Por eso el Señor dice, van a ser probados. Y en primera de Pedro, el apóstol Pedro dice, no se sorprendan de esto. Muchos dicen, ay, ¿a mí por qué me está pasando esto? Sorprendidos porque se creen los super cristianos. No, el que es cristiano va a ser probado. El que es cristiano va a ser atribulado. Pero la parte última del verso 10 lo podemos decir todos fuertemente: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Qué rico, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Miren, los romanos le estaban diciendo a los de Esmirna, si ustedes dicen que César es el Señor, le daban un certificado, le daban su corona de decir, ustedes son ciudadanos de Esmirna, reconocidos por el pueblo romano. Pero el Señor nos dice, si ustedes son fieles, yo les voy a dar la corona de la vida. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y qué significa la corona de la vida? A ver, alguien que me diga, ¿qué es la corona de la vida que tenemos nosotros como premio? Muy bien, se lo dijo la hija al papá. Vida eterna. Y esa es la corona que el Señor te ofrece. Tendremos vida eterna. Y eso nadie te la puede quitar. Y esa nadie te la va a robar. Puedes estar pasando el mayor de los problemas hoy. Y puede que hoy mueras. Pero en un abrir y cerrar de ojos, pestañeé usted una y no sé cuántas veces ha pestañado hoy durante el servicio. Pero así, en un abrir y un cerrar de ojos, el que ha sido fiel estará en la presencia del Señor. Los hombres te pueden matar, pueden hacer lo que quieran con tu cuerpo, pero no pueden hacer nada con tu alma. Los hombres pueden quitarte la vida, pero no pueden quitarte a Cristo. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, porque allá nos está esperando el hogar celestial, porque allá nos está esperando el Señor Jesucristo para que nosotros vivamos con Él por la eternidad. Ese es el premio. Mantente fiel, no niegues al Señor. Van a venir problemas, quizás estás pasando ya esos problemas, vienen problemas duros y más duros cada vez, pero sé fiel y estarás en la presencia del Señor. Y el verso 11, dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí está la otra promesa para los vencedores, para los ganadores, para aquellos que se mantienen fieles al Señor. El que venciere, y aquí hay otra recompensa, no sufrirá daño de la segunda muerte. Hago otra pregunta, ¿cuál es la segunda muerte? La segunda muerte, ¿saben cuál es? Apocalipsis 20:14, vayan ahí rápido. Y ahí van a ver cuál es la segunda muerte. ¿Ya lo tienen?
Está ahí en el mismo libro que estamos estudiando, ¿verdad? Apocalipsis 20:14. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, ¿cuál es la muerte segunda? El infierno. Y esta es la promesa del Señor. Al que venciere, no va a ir ahí. Pero al que niegue al Señor, le está esperando el lago de fuego, el infierno. Juicio eterno, separación eterna del Señor. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿En el lago de fuego, en la segunda muerte? ¿O con Cristo? Esa respuesta solo tú la puedes dar. Pero no importa lo que venga a tu vida. No importa si te ridiculizan, no importa si se burlan de ti, no importa si te dicen aleluya, pandereta, si te dicen cristianito, no importa lo que te digan. Cuando cantábamos he decidido seguir a Cristo, yo me recordaba de la versión antigua, ¿verdad? Aunque me llamen el aleluya, aunque me llamen el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A veces nosotros no decimos cristianos, que somos cristianos para que no hagan chiste de nosotros, para que nos ignoren, para que no nos tomen en cuenta. Pero tú decides, si niegas a Cristo, lago de fuego, la muerte segunda, el infierno. Y si te mantienes fiel, corona de vida. Cuando Policarpo estaba siendo quemado allá en la hoguera, dice la historia que oyó la voz de Cristo y le decía: sé fuerte, Policarpo. Hoy el Señor te dice: sé fuerte. Pon tu nombre ahí. Sé fuerte. Mantente fiel. Yo te daré la corona de la vida. El procónsul romano le decía: Policarpo, niega a Cristo. Policarpo solo levantó su mano y dijo: he decidido seguir a Cristo. Y el veredicto que dio el procónsul fue este: Policarpo ha confesado que es cristiano. Quémenlo. En todo el mundo, los cristianos sufren persecución. La iglesia que no te diga esto es sinagoga de Satanás. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cierre sus ojos. Quizás esta mañana tú viniste sin conocer a ese Cristo, sin haber declarado que Él es el Rey de tu vida. Pero hoy es la oportunidad de que le digas: Señor, no importa lo que venga, quiero serte fiel hasta la muerte. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Solo tienes que decirle: Señor,
reconozco que soy pecador y pecadora, pero quiero seguirte. Quiero ser parte del pueblo de Dios. Quiero ser como tú. Quiero ser alguien que tú puedas usar. Aquí está mi vida. Úsala. Quiero serte fiel hasta la muerte y obtener la corona de vida. ¿Hiciste esa oración conmigo? Levanta tu mano ahí rápidamente donde estás. Si no, Señor, gracias por esta iglesia. Te pido, Señor, que este tiempo que viene nos ayudes a pasar los tiempos de tribulación, los tiempos de pobreza, los tiempos donde las sinagogas de Satanás van a atacar duramente a esta iglesia. Pero mantente, porque tú eres rico. Tú eres el que tienes que dar testimonio de que Cristo es el Señor de señores. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque solo en ella encontramos la vida. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.